Conexión Mundial. Estamos de vuelta. Continuamos 6:18 de la tarde, tarde-noche ya casi, el viernes 29 de octubre. Damos paso a nuestro siguiente tema, el golpe de Estado en Sudán, una nación que lleva muchos años sufriendo o con la falta de una estabilidad, pues hace unos días sufrió un nuevo golpe de Estado. Para eso contamos hoy con un invitado especial, un amigo de la casa, el analista internacional Brian Acuña. ¿Qué tal, Brian? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, como cada vez que me invitan, pues un gusto poder estar acá unos minutos compartiendo con ustedes. Brian, vamos a ver, hay algo que me llama muchísimo la atención en Sudán y es como que la historia es reiterativa, ¿verdad? Es como un círculo vicioso. Llega un nuevo gobernador al poder tras un golpe de Estado y es derrocado por un golpe de Estado. Ocurrió en el 2019, ocurre en el 2021. Hay una inestabilidad claramente bastante grande en Sudán, en donde el ejército tiene un rol muy importante. Sí, bueno, en realidad pues mencionas algo que es una constante en cuanto a Sudán y no desde la caída de Omar al-Bashir ni tampoco de ahora con la caída del ministro Abdallah Hamdok, ¿verdad? Sino que ya es una constante que se ha mantenido a lo largo de los años, ¿verdad? El propio Omar al-Bashir pues llega en los años 80 a través de un golpe de Estado que él le propicia directamente a Sadegh al-Mahdi en aquel momento, y a partir de ahí se vienen dando un gobierno de casi 30 años en el que pasan muchas cosas, ¿verdad? Entre estos, pues por supuesto la división constante que tiene este territorio entre lo que son las regiones del norte, principalmente musulmanas, y las regiones del sur, que son principalmente cristianas y animistas, hasta que se da la escisión, ¿verdad? La división de esta zona unos años después, ¿verdad? A través de un referendo, y que posteriormente va a dar pie en el año 2011 a la creación de lo que conocemos actualmente como Sudán del Sur. En el año 2019 se da un nuevo golpe de Estado, en este caso contra el ya longevo Omar al-Bashir, ¿verdad? Y se empieza a intentar generar un gobierno de transición, ¿verdad? Es por lo menos hacia donde se quiere dirigir el país, a pesar de estar sumergido, ¿verdad?, en una serie de crisis económicas, sociales, políticas, etcétera. Y además, durante muchos años han estado, pues, metidos en la lista de países patrocinadores del terrorismo, ¿verdad? Algo que ha venido cambiándose en los últimos tiempos con la llegada de Donald Trump y algunos acuerdos en los que se ha tratado de involucrar a Sudán. Y bueno, y tenemos esta semana, ¿verdad?, que el general Abdel Fattah al-Burhan, quien es muy cercano al gobierno, o que era muy cercano a Bashir en este caso, ¿verdad?, pues genera un golpe de Estado contra el primer ministro de un gobierno que además es un gobierno de transición, ni siquiera es un gobierno oficial, ¿verdad?, o estable. Y bueno, se da este golpe de Estado que en estos momentos pues tiene al país una vez más en una situación bastante pues apremiante y bastante acongojante para la propia población civil, quien se opone además a este golpe de Estado y que están buscando de alguna manera volver y regresar a la situación del gobierno de transición, algo que también piden los principales organismos internacionales. Mañana está planeada una gran protesta, ¿verdad? Y el temor que existe es que una vez más, como se dio días atrás, se dé una nueva respuesta represiva por parte del general Abdel Fattah al-Burhan, ¿verdad?, quien tiene el poder en estos momentos, y los hombres de al-Burhan que podrían eventualmente emprenderla con fuego vivo, ¿verdad?, en contra de las poblaciones civiles que se manifiesten en contra de ellos. Brian, quería consultarte precisamente por esto que estás mencionando de la protesta que se está organizando. Es un asunto peculiar de Sudán que ante estas situaciones los ciudadanos, los civiles, se pronuncian en contra de este tipo de actos. Ya hasta el momento hay
al parecer unos 8 muertos y más de 150 heridos, pero ellos aún así se enfrentan, salen a la calle, se pronuncian en contra. No es algo muy normal de ver ante una situación como esta, en donde la represión puede ser muy violenta y va a ser sin temor alguno, pero en Sudán el pueblo sale a la calle, no es la primera vez, y se pronuncia. Y agregándole antes, Brian, a esto que dice Luis, leía incluso que es un golpe de Estado que no termina de consumarse precisamente por eso, por la gran fuerza que tienen las manifestaciones de los sudaneses. Sí, y otro aspecto interesante es que este golpe de Estado ya se venía anunciando, ¿verdad? Tampoco es como que fuese algo que no se esperara, sino que la inestabilidad del país iba a llevar a esta situación. Bueno, bien manifiestan que este país pasa en una constante de protestas sociales al punto de que la población siempre se manifiesta y esto no termina de cuajar. El problema que podemos tener acá, que es un tema muy humanitario, ¿verdad?, es que eventualmente quieran reprimirlo como casi siempre hacen estos líderes autoritarios, ¿verdad?, líderes militares, que no les importa, al final de cuentas, la respuesta que lleguen a tener, que es una respuesta bastante agresiva, y terminen pues ejecutando grandes números de asesinatos, ¿verdad?, masacres, y que lleguemos otra vez a violaciones de derechos humanos bien considerables, como en su momento también se le acusó a Bashir, ¿verdad?, por haber cometido crímenes de lesa humanidad, y definitivamente ese es uno de los grandes temores. A pesar de todo, digamos, se está intentando, por lo menos hay un llamado internacional para tratar de que los militares no intervengan de una manera muy agresiva, pero por el otro lado hay una contrarrespuesta de los hombres del líder, digamos, de Abdel Fattah al-Burhan, que dicen, bueno, en el caso de que las cosas se pongan medio tensas e intenten hacer una contrarrevolución, vamos a responder, ¿verdad? Y vamos a someter a todos aquellos que no se apeguen a esta a este nuevo proceso, ¿verdad? Un proceso que además ha sido deslegitimado de manera internacional, y que vuelven a llamar, y es importante insistir en esto, se insiste en poder regresar a un eventual gobierno de transición, ¿verdad? Algo que, por supuesto, en estos momentos no tiene considerado en estos momentos al-Burhan. La idea de él en estos momentos es tener el control del poder, ¿verdad? Y también una cuestión de revanchismo por el derrocamiento de Bashir en su momento, y pues lo que se viene a partir de ahora, ¿verdad?, esta semana y en adelante, va a ser bastante tensión, ¿verdad? Y probablemente vamos a ver mayores violaciones a los derechos de la población civil principalmente. Brian, vamos a retomar un poco de historia, porque también nos permite contextualizar un poco lo que estamos viendo en este momento. Precisamente esa dictadura de al-Bashir que usted menciona, en donde también se le juzga por genocidios, incluso la represión que ha existido desde antes de la separación de Sudán del Sur. ¿Cómo entender, cómo interpretar el rol de querer gobernar un país controlado básicamente por el ejército, en donde al-Bashir es quien en su momento en los 80 lidera el golpe de Estado y controla el país, delegando incluso responsabilidades a otras personas también, y él permaneciendo como sus funciones principales militares? Sin embargo, es el mismo ejército quien le da el golpe de Estado y pretende cogobernar. Esa represión que sufre Sudán todavía, y que quizás de alguna manera al separarse en el 2011 Sudán del Sur logra deshacerse de eso un poco, no ha salido, como decir, de ese círculo, de esa vuelta en la que uno no termina de entender qué pasa. Si realmente se quiere un gobierno de civiles, ¿por qué sigue teniendo tanta potestad el ejército? ¿Por qué sigue habiendo tanta represión? Y al final quienes ayudan a derrocar al primer ministro en este momento son los mismos miembros del gobierno,
que son aliados de al-Bashir y del ejército. Entonces termina uno como no entendiendo muy bien las ideas, ¿verdad?, de cómo querer separar algo que está tan fusionado. Sí, acá este es un comportamiento muy común en muchos países de África y creo que también en muchos países del Medio Oriente, donde el control y el dominio de los territorios se hacen a través de las Fuerzas Armadas. Si mantienes el control y le das cuotas de poder a las Fuerzas Armadas y no llegas tratando de bajarles el piso o tratando de imponer nuevos esquemas, muy probablemente las Fuerzas Armadas no se metan con el gobierno. Hay un ejemplo clarísimo de esto y que a mí me encanta, digamos, para poder ponerlo en un contexto de algo que es un poquito más cercano quizás, es el caso de Egipto. Egipto pasa por una transición donde también tienen un gobernante autoritario por varias décadas, ¿verdad?, que fue Hosni Mubarak. Mubarak es sacado del poder durante estas denominadas, o sea, durante todo este periodo de transición de las denominadas primaveras árabes. Dentro de este proceso de transición va a ganar las únicas elecciones libres que ha tenido Egipto, la República de Egipto, en su historia, digamos, más reciente. Van a ganar los partidarios de los hermanos musulmanes. En este caso estaríamos hablando de Mohamed Mursi. Una vez que Mohamed Mursi llega al poder, ¿verdad?, tiene una visión un tanto distinta con respecto al dominio del poder e intenta limitar las cuotas de poder que tiene el ejército. Una vez que toca, digamos, el brazo armado del país, recibe un golpe de Estado y es a través de este golpe de Estado que se coloca a otro autoritario militar al estilo Hosni Mubarak, al estilo Anwar al-Sadat, o todos los líderes que vengan de ahí para atrás, Gamal Abdel Nasser, etcétera, y se coloca en este caso Abdel Fattah el-Sisi, que es el actual presidente de Egipto. Un esquema parecido lo vamos a ver con el caso sudanés, que de todas maneras toda su historia, desde la época en la que estuvieron dominados por los turcos, luego pasan a un gobierno que se denomina gobierno mahdista a finales del siglo XIX, luego vamos a tener un Sudán dominado, digamos, por la época colonial, ¿verdad?, de los británicos. Entonces vamos a tener el gobierno anglo-egipcio. Después de esto, en los años 50 llega su proceso de independencia, y luego de los gobiernos de independencia, bueno, va a llegar un periodo más o menos, digamos, estable, que fue el gobierno de un golpista también, ¿verdad?, otro que se hace con el poder a través de las Fuerzas Armadas, que es Jafar al-Numeiri. Después de esto, en los años 80, es cuando ya se da, digamos, estos procesos de transición. Al-Numeiri es derrocado una vez más, ¿verdad? Vemos un mismo patrón, siguen siendo las Fuerzas Armadas las que finalmente se mantienen o no se mantienen contentos con algunos líderes y facilitan los golpes de Estado siempre y cuando a ellos se les garantice seguir teniendo los controles principales, y vamos a seguir viendo este patrón. Después de Al-Numeiri va a llegar el general, ¿verdad?, otro militar, Abderrahman Suarez Dahab, y después de este va a llegar Sadek al-Mahdi, antes de ser golpeado directamente por el liderazgo de Omar al-Bashir, que también era un líder de Fuerzas Armadas. Y Omar al-Bashir va a gobernar por casi 30 años, por 30 años aproximadamente, hasta recibir también su propio golpe, un golpe, digamos, que se va explicando por una situación económica, ¿verdad? Se habla que en el gobierno de Bashir se empiezan a dar situaciones como el aumento de los precios de la gasolina, ¿verdad? Un país que tenía hasta cierto punto acceso a algunos pozos petroleros importantes dentro de esta zona, exportadores quizás económicamente no tan pudientes como otras economías, llegaron a tener una inflación sumamente alta, empezaron a haber cada vez más manifestaciones con respecto a Bashir, hasta que se llega a ejecutar el golpe de Estado, ¿verdad?, que empieza a generar, después del derrocamiento, ¿verdad?, empieza a generarse pues el proceso del gobierno de transición. Aún así, dentro de todo este proceso y gobierno de transición, la situación económica del país, ¿verdad?, no ha sido la más idónea, y pues a esto ha generado muchos descontentos hasta llegar a la situación actual, en la cual pues hemos tenido una vez más un nuevo golpe de Estado, ¿verdad? En este caso pues es golpeado el primer ministro, que acaba casi que de jurar, está súper reciente la llegada en este caso de Abdallah Hamdok, y bueno, con la llegada de Abdel Fattah al-Burhan, ¿verdad?, otro
jefe militar, muy cercano a las posiciones de Bashir, pues llegamos otra vez a este mismo vicio, ¿verdad? De dar un nuevo golpe y mantener el país en un caos reciente. Yo creo que acá la constante de Sudán es el caos, y la explicación, digamos, inicial a la pregunta que hacía Selki es que muchos de estos países se han mantenido basados en las cuotas de fuerza y de poder que le han brindado al ejército, y siempre y cuando este poder no se vea disminuido, no se vea coartado de alguna manera, se asegura un periodo más hasta llegar, digamos, al siguiente proceso de caos, ¿verdad? Es casi que una cuestión muy circular dentro del país. Y que complica las cosas, económicamente hablando también no hay una salida, porque ante una inestabilidad política tan grande, la comunidad internacional duda siempre de colaborar, de brindar asistencia, y ya lo vemos como había estado recuperándose durante estos últimos 2 años Sudán, y había recuperado un poco la confianza de países incluso como Estados Unidos, que le brindaba asistencia económica, y ya en esta semana la ha retirado precisamente por eso, por esta inestabilidad. Ya también la Unión Africana también lo suspende temporalmente hasta que recobre la estabilidad política de todas sus actividades dentro de este grupo. La Unión Europea también, la amenaza que lanza es retirar ayuda económica. No sé si pasa igual que sucedía tal vez con Afganistán, que dependía tanto de la ayuda económica, pero para agregar el comentario de Elki, podría ser el factor de la ayuda económica que recibe un detonante para que lo que vamos a ver en los próximos días se torne de un lado o para otro, en cuanto a si el ejército sigue en poder o si hay alguna transición, o no será eso un factor. Probablemente que sí sea una forma de presionar, ¿verdad? Bueno, y ahora que mencionan en cierto modo el tema afgano, ¿verdad? Que estuvimos hablando algunas semanas atrás, ya digamos este grupo dice, bueno, ya nosotros cumplimos nuestra parte, ahora devuélvanos las ayudas o empiecen a darnos las ayudas que nos prometieron. Es probable que también en el caso sudanés las fuerzas que tienen en este momento dominado el poder en Sudán hagan una movida muy parecida, ¿verdad? Que digan, bueno, vamos a darles algo similar a lo que ustedes quieren, no necesariamente lo mismo, porque efectivamente no queremos devolvernos, digamos, a la posición anterior, vamos a darles algo muy similar, vamos a poner un gobierno ahí medio dominado, vamos a tratar de llevar adelante la transición y volvamos a reactivar el tema económico. ¿Para qué se hace, digamos, estas propuestas de bloqueo económico o estas amenazas y demás? Para meter evidentemente más presión entre la población civil. Sin embargo, acá hay un juego un poco peligroso, ¿verdad? Porque si la misma población civil es la que se va a manifestar contra toda esta situación militar y los ánimos se caldean demasiado, vamos a ver, lo que dije al puro inicio del espacio, vamos a ver nuevamente violación a los derechos humanos contra la población civil. Y esto es un riesgo gravísimo, ¿verdad? Al cual, digamos, la propia comunidad internacional está exponiendo a Sudán, a los sudaneses directamente, y tienen que empezar a pelotear a ver hasta dónde llega, ¿verdad? Hay que ver también qué tanta reacción hay de foros como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿verdad? ¿Qué otras respuestas tienen los foros internacionales? ¿Qué van a decir los diferentes países? Y cómo pueden interceder para evitar que el asunto escale. Veo un poco complejo, digamos, bueno, por supuesto, al calor de lo que está ocurriendo en estos momentos, veo un poco complejo que eventualmente regresemos a una posición anterior, ¿verdad? En estos momentos creo que Abdel Fattah al-Burhan se siente un poco cómodo con la posición que ha logrado, tiene un respaldo, que es el respaldo militar. Hay que ver también la asesoría que él pueda recibir para poder retroceder en esta posición, o si efectivamente se va a mantener en una posición de fuerza y va a intentar buscar alternativas para evitar, digamos, de alguna manera que los bloqueos económicos y los castigos que puedan sufrir, pues eventualmente les vaya a afectar lo suficiente. Es probable también que este grupo, ¿verdad?, una vez que baje un poco la intensidad, quieran sentarse a la mesa a negociar, ya sea a nivel internacional, ¿verdad?, buscar una salida lo más favorable a ellos. No quiero utilizar el término salomónico porque acá no hay nada salomónico cuando entran de una vez con los tacos de frente y golpeando
población civil y evidentemente con movimientos militares, pero sí, digamos, en algún momento van a buscar alguna salida funcional para ellos que les mantenga, digamos, con una cuota de poder tan fuerte como la que tienen en la actualidad y al mismo tiempo también que pueda suavizar un poco la situación económica que pueda estar viviendo el país, ¿verdad? Creo que en estos momentos sería muy arriesgado para la comunidad internacional también someter a la población civil sudanesa a una crisis generalizada, dadas, digamos, las circunstancias que estamos viviendo actualmente en el mundo y además, dada la situación que en general se vive en África, ¿verdad? Relacionada con inestabilidad política y con violencia, digamos, desmedida, que incluye además masas migratorias que eventualmente también pueden escalar todavía mucho más la crisis. Y resulta interesante, parte de ese círculo que hemos estado hablando, con una salida bastante complicada, vemos cómo en el 2019 el ejército anunció un gobierno de transición, un cogobierno, y que en 2 años habría elecciones presidenciales. 2 años es ahora. Y para empezar, lo que han anunciado ahora con el golpe de Estado es precisamente que habrá elecciones en el 2023. Hay una gran incertidumbre si eso va a ocurrir también. Sí, de nuevo, o sea, todo va a depender de cuál es el contexto y hasta dónde lleguen las presiones que se les puedan ejercer. Ojo, generalmente la parte económica siempre lo hemos visto como una herramienta de poder diplomático, ¿verdad? De poder suave. Sin embargo, el bloqueo económico y las sanciones económicas son sin ninguna duda poder duro y el sufrimiento principal aquí pesa sobre la población civil. Acá el tema económico que afecte al gobierno sudanés es poco porque son los que tienen el poder y ellos pueden garantizarse por lo menos los suministros básicos, pero todo el tema relacionado con la población civil es hacia donde quieren dirigir, digamos, las presiones. Se habla directamente de eso, ¿verdad? Una transición de poder al 2023, pero muy probablemente que lo que intente en estos momentos el general Burhan sea que esa transición coloque a un gobierno títere o a un gobierno que sea conforme a sus propios intereses. Sería regresar a un gobierno similar a la época de Bashir, ¿verdad? Y habría que ver hasta qué punto la comunidad internacional y principalmente Occidente estarían dispuestos a mantener los lazos con un gobierno similar a Bashir, ¿verdad? Pensando que en algún momento Sudán estuvo dentro de las listas de países patrocinadores del terrorismo internacional, ¿verdad? Sería una respuesta sería toda una disyuntiva bastante interesante que eventualmente tendrían que afrontar para intentar suavizar el camino. Si se llega a poner un gobierno títere, digamos, de esta corriente, de la corriente de Bashir, que también, digamos, por otro lado pueden existir dentro de las presiones buscar la liberación de Bashir, ¿verdad? Que en estos momentos se supone que está prisionero, que le están cobrando actos de corrupción y otras cuestiones, aparte, digamos, de las acusaciones que hay a nivel internacional por la violación a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que se le endosa internacionalmente, pero también podría existir en cierta manera presión para la liberación de Bashir, ¿verdad? Como uno de los objetivos para tratar de llegar a este gobierno de transición. De igual manera, poner un gobierno que sea cercano a Bashir o poner al propio Bashir de vuelta en el poder, inestabilizarían todavía mucho más de lo que ya está el país y eventualmente lo que podría hacer es retroceder bastante, digamos, de lo que a nivel de la comunidad internacional se había logrado, digamos, relativamente. Eventualmente este tipo de acciones también son acciones de beneficio para el propio Occidente, pero estas movidas que se logran cuajar hasta este momento se retrocederían bastante y habría que ver cuál sería la intención que tienen los países occidentales de eventualmente tener un contacto con un gobierno tan cercano a posiciones de alguien que durante muchos años fue considerado una amenaza para la seguridad internacional. Perfecto, Brian. Muchísimas gracias por siempre mejorar el escenario que nos brindan las noticias internacionales y que brindamos nosotros en nuestros noticieros sobre
qué es lo que ocurre en el mundo y principalmente en países tan desconocidos para Occidente, ¿verdad? Como es Sudán. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Conexión Mundial. Muchas gracias a ustedes y como siempre, bueno, estamos a la orden. Bueno, y con esta despedida de Brian también nosotros hacemos una pausa y ya venimos con más información. Hacemos una pausa. Ya volvemos. Estamos en Conexión Mundial.